Gracias por la invitación, de verdad, a las asociaciones de ganaderos que me invitan esta vez. La verdad que es un honor estar aquí y quería, más que todo, es emocionante poder compartir estos datos, ¿no? Porque me pareció muy interesante y quería poderlo compartir con todos. Son unos indicadores bien interesantes de productividad. Y bueno, ese es el tema de la plática. Después tendremos preguntas y estaré a la orden para cualquier cosa. Pues Eh, arrancamos. Sí me oyen bien, ¿verdad? Ok. Vamos a ver cómo se maneja aquí. Ok. Primero quería dar un resumen como los indicadores de productividad. Cuando hablaba el título de la plática, ¿no? Un poquito es características de las unidades de producción agropecuaria. Estamos hablando de bovinos y en general por el tipo de audiencia es bovinos de carne, ¿no? Unidades de producción agropecuaria buscando bovinos de carne. Entonces, estos son algunos indicadores de los más importantes para la productividad en ese tipo de ganado, en ese tipo de unidad de producción. Y quería más que todo dar un resumen y explicarlos uno a uno, porque después cuando veamos los resultados de estas encuestas que se han hecho de las unidades de producción y cuáles son las que son más productivas, vamos a hablar de estos parámetros. Entonces, en becerros, más que todo, en animales en crecimiento, en animales en desarrollo, vamos a hablar un poco de edad a la pubertad, el momento en que por primera vez ya muestran celo las novillas, en el caso de las novillas, cuando empiezan a mostrar capacidad de monta o aptitud a la monta de los toretes. Sería la edad de la pubertad, después de dar el primer celo. Esto se mide, por supuesto, todo. Y si no lo medimos, no lo vamos a saber. Entonces, una cosa que quería también comenzar con eso es, tenemos que llevar registros. Tenemos que buscar, en la medida de lo posible, tener números de nuestras unidades de producción, porque si no sabes cómo están tus números, no sabes qué atacar para mejorar. Entonces, por ahí quería también empezar, ¿no? Hay que buscar los registros, hay que buscar medir, hay que buscar tratar de identificar cuáles son las cosas o cómo estamos para poder querer mejorar. No puedes mejorar algo que no sabes. Entonces, bueno, en las novillas también ves edad con ciclicidad ovárica regular y edad al primer servicio, que muchas veces va a depender de la condición corporal, ¿no? Edad a la primera preñez es un parámetro importantísimo. Entonces se van fijando que la tendencia de estos parámetros es el desarrollo de los becerros, que en el caso de las razas de las que estamos hablando hoy, todas buscamos la precocidad también. Entonces, para ustedes les va a encajar mucho lo que estoy hablando porque son características de la raza de las que ustedes son muy o conocen muy bien. Pues. Edad a la primera preñez, edad al primer parto. Son cosas que debemos medir y que debemos ir buscando mejorar. Después ya en los becerros y en el becerro el peso al nacer, peso al destete, que pueden estar ligados y definitivamente la ganancia diaria de peso va a ser algo que debemos buscar para que tengamos un mayor peso al destete. ¿Okay? Y la edad al destete. Mientras más joven sean los animales, mientras más joven lleguen los becerros al peso de destete o los podamos vender, va a aumentar la productividad porque están menos tiempo en el rancho. ¿Okay? Entonces, seguimos con la eficiencia reproductiva. Esto es, ya todos sabemos, porcentaje de preñez y siempre preguntan, ¿cómo subo los porcentajes de preñez? Porque es algo que si no sabes que tienes que aumentar tu tasa de preñez, pues no deberías estar trabajando con ganado, porque ese debe ser uno de los goles de todos como criadores de ganado. Y después las partes que incluyen el tiempo, ¿no? En la parte de esos parámetros, días del parto al primer celo. Mientras más rápido aparezca el celo después del parto, más rápido se va a lograr preñar la vaca para el siguiente servicio, ¿no? Y entonces el día del parto al primer servicio, también hay que fijarse en la condición corporal. Si no tienen buena condición corporal las vacas, va a ser muy difícil reducir ese parámetro, esos intervalos, ¿no?
Los días abiertos y el intervalo entre partos es prácticamente lo mismo, pero en intervalo entre partos ya incluye si hubo pérdida en preñez, ¿no? Entonces, son cosas que debemos evaluar. Hay que fijarse en el tiempo en que tarda de recuperarse un animal luego del parto, porque es algo que te va a dar productividad. Y los servicios por concepción, mientras menos inviertas en semen, si estás inseminando, mientras menos tenga que montar el toro a la vaca para que se preñe, más productiva va a ser tu unidad de producción agropecuaria. Entonces, bueno, ese era un preámbulo más que todo para prepararlos para lo que vamos a hablar, que es el tema de la charla, ¿no? Y la idea fue porque recibimos, yo trabajo, aparte de la parte de América Latina, yo trabajo para Multimin en Estados Unidos también y ayudo en la parte de servicio técnico con el producto aquí en Estados Unidos. Yo ahorita estoy en Tennessee. Y desde aquí viajo a México, Colombia, Brasil. Estuve el año pasado. Este año se me cortaron los viajes un poco con la situación que hay a nivel mundial, pues, pero me mantienen muy informado de cómo es las estrategias y el manejo que se hace en Estados Unidos con el producto y con la ganadería en general de Estados Unidos, ¿no? Entonces de eso quería comentarles porque estos datos me parecieron muy interesantes y es una forma bastante buena de ilustrar o de demostrar en qué debemos empeñarnos como ganaderos para mejorar. ¿Okay? Y esto es una encuesta que tienen años haciéndola y en este año Multimin recibió los datos del 2017, 2018 y 2019 en un compendio que hacen, que es el Cattle Facts. Son unas encuestas que ellos mandan encuestas a muchos ganaderos en Estados Unidos. En esta encuesta que recibimos nosotros es ganaderos similares a ustedes, criadores de ganado de carne, vaca becerro. Y en esa encuesta mandan un libro de preguntas, de todo. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto produces? ¿Cuántos becerros? ¿Cuántas vacas preñas al año? ¿Cuántos becerros destetas? ¿Qué precio vendiste los becerros? ¿Qué invertiste para llegar a esa cantidad de becerros a venderlos? ¿Cuántas veces vacunaste? ¿En qué época del año vacunas? ¿En qué época del año nacen tus becerros? Muchas preguntas y analizan esos datos y catalogan a los ganaderos, a las unidades de producción, las catalogan de acuerdo a su producción. ¿Ok? Y de ahí salieron estos resultados y es lo que voy a mostrarles. Voy a mostrar primero en inglés como me lo entregaron a mí y después tengo mi traducción como yo la decidí llamar estas cosas, ¿no? Podemos hacer preguntas aclaratorias, cualquier cosa me avisan, ¿ok? Entonces, el primero que es interesante y que va ligado directamente a la tasa de preñez es la cosecha de becerros. ¿Cuántos becerros produjeron en el año los ganaderos? Y lo que se nota inmediatamente es, y esto es lógico, ¿no? Todos sabemos que esto va a ser así, pero high return significa alto retorno. Los ganaderos o las unidades de producción agropecuaria de más alto retorno están clasificados aquí. Aquí está el promedio de Estados Unidos, el promedio en la encuesta y los que ellos clasificaron como bajo retorno de este lado. ¿Okay? Si ven mi flecha, disculpa, que quiero asegurarme que se ve. Ok, qué bueno. Entonces, los de más alto retorno tenían más alto tasa de preñez que se tradujo en cosecha de becerros. ¿Cuántos becerros destetaron ese año? ¿Okay? No es lo mismo tasa de preñez que cosecha de becerros, porque en cosecha de becerros significa las vacas parieron y no se murieron los becerros. ¿Okay? Pero incluye esas dos cosas, pero sí está muy ligado a tasa de preñez, porque la mortalidad generalmente es bastante baja. Entonces, inmediatamente notamos que más alta tasa de preñez, más alta productividad del rancho. Luego, otra cosa que se nota es que los ganaderos que tenían mayor proporción de animales nacidos en un espacio corto de tiempo, ¿ok? También eran los de mayor productividad, ¿entiendes? Los high return producers tienen la duración de la temporada de parto
está ligada a la cosecha, al retorno de esos ganaderos. Producen más dinero los ganaderos que lograron sincronizar más su ganado para que parieran todas juntas. Aquí en Estados Unidos es un poquito más complicado porque tienen la estacionalidad climática y tratan de que nazcan todos sus becerros juntos para evitar el problema de que si llega el invierno muy fuerte los afecta, o si es un verano muy fuerte, depende de la zona geográfica, vas a preferir que nazcan tus becerros en las mejores épocas para la cría de becerros. Entonces, si los que lograron preñar sus vacas en una ventana pequeña, lograron que parieran sus becerros en esa misma ventana pequeña y lograron mayor productividad. Se les mueren menos becerros, se enferman menos y suponemos también que la reproducción está buena porque logran sincronizar las vacas en esa pequeña ventana. ¿Okay? Esa es una segunda característica de ese productor de alta ganancia. Y eso lo compararon en la misma encuesta con los pesos al destete. Si tú logras sincronizar tus pariciones para que nazcan los becerros en las mejores épocas, vas a lograr mayor peso al destete porque tienen mejor alimentación, porque se enferman menos. El animal que no se enferma come mejor y por eso gana más peso. Entonces, todas esas cosas, probablemente, estas son algunas cosas, son suposiciones mías, pero es bastante lógico, ¿verdad? Es decir, si tienen mayores pesos al destete y está ligado a esas ventanas de nacimiento, tiene que ser que están planificando muy bien las cosas. Entonces, la planificación que hacen es muy importante, pues. Y otra cosa, y lo vamos a hablar ahorita también cuando hablemos un poquito de los parámetros, están logrando recortar sus intervalos para poder tener a todos esos partos al mismo tiempo. Es una de las ideas. Si tú tienes un programa estacional de temporada de monta y alto porcentaje de preñez, es porque no se te quedan atrás las vacas. Eso es lo que quiero decir con eso. Ok. Y otra cosa es la salud también. Ellos están vacunando más y por eso logran mayor precio de venta. Estos son el precio de venta de los becerros de acuerdo a la cantidad de veces que vacunaron sus becerros en el rancho. Mientras más vacunaban los becerros, más veces vacunaban los becerros, más alto es el precio de venta. ¿Qué significa? Que están cuidando la salud de los becerros y están planificándose bien también. Entonces, el resumen de lo que vimos de este Carfax, que fue hecho aquí en Estados Unidos los últimos 3 años, 2017, 2018, 2019. Son las características comunes de los ganaderos de mayor producción, los high return, los alta productividad. Los productores de mayores retornos tuvieron más alto porcentaje de becerros destetados. Tasa de preñez, mejor salud de los becerros. Tienen más becerros nacidos al inicio de la temporada de parto. Intervalos entre partos y servicios por concepción cabe ahí muy bien. Destetan becerros más pesados porque como sincronizan la temporada de parto, tienen mejor comida para esos animales. Mantienen más becerros por 45 días o más antes de venderlos. Estas son cosas que no hablamos mucho, pero son características que estaban en el reporte. Eso tiene que ver más con mercadeo y con capacidad para tener tus becerros ahí y asegurarte de que están saludables al momento de la venta. También algunos mantenían su propiedad, eso les ayudó a tener mejores precios también, pero la vacunación frecuente es una característica. Y no es tanto la vacunación frecuente, sino que tienen programas de vacunación y la recomendación normal es eso, 2 o 3 vacunaciones antes de que se vayan del rancho los animales. Y otra cosa que se notó que es que le agregan valor a sus becerros antes de venderlos. Hacen cierto marketing, que eso lo hacen ustedes muy bien en general. Se ha visto, es buscar vender por raza y no solamente animales comerciales. Entonces, la pregunta que me han hecho todos cuando he empezado a hablar de esto y he tenido que ir agregando lo que he podido conseguir en México, en el trópico, en Latinoamérica, por eso le puse eso. Entonces, traté de conseguir
estudios similares que se hayan hecho en México, y aquí hay algunos datos. En verdad no son tan precisos, no son encuestas, pero sí muestran indicadores bastante interesantes que van a estar en prácticamente, yo creo que en cualquier parte de Latinoamérica, y se va a ver así. Es lo que yo he notado pues, en mi experiencia y en mis viajes. Este es uno que se hizo, la situación actual ya tiene bastante tiempo, pero es interesante ver. Esto lo clasificaron de acuerdo a la tecnificación de las unidades agropecuarias. Pero fíjate, mientras más tecnificado, mayor cantidad de animales pueden tener en un espacio menor de tierra. La carga animal es mejor. Los becerros destetados aumentan la cantidad de becerros. Mejoras la tasa de preñez, mejoras la salud, se te mueren menos becerros. Fíjense, la edad del primer parto es menor. Están destetando las becerras más rápido y desarrollando novillas más rápido que van a parir más rápido. Fíjense el intervalo entre partos, a mí me parece interesantísimo cómo este número es para mí una de las cosas más importantes a reducir. Es buscar que tener ese becerro por año, que nazcan, que tus vacas se preñen más rápido después del parto. Y por supuesto peso al destete también que sea más alto, porque ahí es que te pagan, ¿no? Otro estudio que conseguí aquí, que aquí quería mostrarles, es más que todo un poquito, ¿no?, de lo que se nota de acuerdo a las lluvias, de acuerdo a, este es en Yucatán, ¿no? Fíjense que cuando había mucha lluvia, se les aumentaban los intervalos, dificultaban más para preñar las vacas. Pero algo que me pareció muy interesante aquí es que en el primer parto es mucho más difícil preñar a las novillas. Y eso era evidente, no importaba en qué situación estés. Entonces aquí con este quería estresar, ok, es importante el intervalo entre partos, pero también es importante tomar en cuenta las novillas de primer parto. Mientras más joven la novilla, claro, llega un punto que se empieza a subir otra vez porque ya se hace vieja la vaca. Pero las novillas jóvenes son las más difíciles de volver a preñar. Y no quieres esperar 2 años para volver a preñar a la novilla. Quieres que te para una vez al año. Entonces hay que fijarse en eso. Aquí hay otro también, eso es ganadería doble propósito en Veracruz. También se notó lo mismo. 10 abiertos, mientras menos, más productivo era el establo. Entonces estás viendo servicios por concesión menor, más productivo es esa unidad de producción. Eso es lo que he conseguido de México. En Colombia hay un estudio bastante interesante, muy similar al de Estados Unidos, y esto es trópico, no hay más trópico que esto, ¿no? Que Colombia. Y fíjense también exactamente lo mismo. Las empresas sobresalientes más productoras o más eficientes, más productivas, tenían mayor porcentaje de natalidad, tasa de preñez, quizás mayor capacidad de carga para la finca, pero el intervalo entre partos es mejor. Siempre algo característico que se ve en todos es tasa de preñez, intervalo entre partos. Si reduces tus intervalos entre partos, vas a ser más productivo. Eso es así. Porque menos tiempo pasa una vaca vacía comiendo pasto, pues, alimentándose. Igual, doble propósito, tasa de preñez más alta. Intervalo entre partos, fíjense la diferencia. El promedio, 700, 680 días, las empresas sobresalientes logran 450 días de intervalo entre partos. Edad del primer parto también es menor. El peso al destete también es mayor. Entonces ya fuimos, espero hayan ido identificando cuáles son los parámetros. Y yo lo tengo aquí. Este es mi resumen de lo que he visto entre el Carfax Estados Unidos, lo que he podido investigar de encuestas y estudios que se han hecho en México. Y ese estudio que se hizo en Colombia es esto. Si logras hacer estas cosas, vas a ser un ganadero productivo, vas a poder aumentar la eficiencia productiva de tu rancho y producir más dinero, que es lo que se quiere. Aumentar la tasa de preñez.
disminuir el intervalo entre partos, disminuir los servicios por concepción, buscar que la edad del primer parto sea baja y que el peso del destete sea alto. Entonces, ahorita seguro están pensando, pues yo sabía todo esto. ¿Para qué me lo está diciendo otra vez? Pero bueno, hay que buscar la manera de que entendamos. Tienes que hacer lo posible para mejorar estos parámetros. Para mí los de mayor impacto son la tasa de preñez, que se traduce las vacas que tenías sirviendo con toro, el número de vacas preñadas dividido entre las vacas con toro multiplicado por 100, muy sencillo, pero es importante que se tome en cuenta que esto es en el año, ¿ok? Tienes que incluir el factor tiempo en estos parámetros, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Si tú ves tus vacas, y generalmente yo lo hacía cuando tenía vacas, ¿no? Mi papá seguro todavía lo hace, que está en Venezuela todavía con nuestro ganado. Esa vaca, sí, yo la vi que parió, y te imaginas, no, sí, esa vaca parió. Hace poco tenía becerro, pero tienen que hacer el análisis, tienen que llevar registro. Porque si no incluyes el factor tiempo, te puedes estar engañando a ti mismo. ¿Okay? Y por eso les ruego que evalúen su intervalo entre partos de todas sus vacas. El intervalo entre partos te está incluyendo la preñez de esa vaca, ¿no? Es individual. Pero el tiempo que se tarda en volverse a preñar. Y de ahí debe ser la meta. La meta debe ser esto: un becerro por vaca por año. Si tú logras un becerro por vaca por año, claro, es prácticamente imposible, ¿no? Pero esa debe ser la meta. Si no te pones metas altas, no vas a lograr nunca mejorar. Entonces, revisen los intervalos. Si una vaca tiene más de año y medio, 18 meses, y no se ha vuelto a preñar, ya están perdiendo dinero. Y están por encima del promedio. ¿Ok? Entonces, fíjense en eso. Y esto es un resumen de lo que quiero decirles con la plática. Apliquen herramientas para mejorar estos parámetros productivos que son característicos de las unidades de producción más eficientes. Entonces yo esto que hacer lo he resumido en 3 cosas para lograr ese becerro por vaca por año. 3 enfoques. Primero, la nutrición, ¿ok? Que tengan la mejor alimentación posible, usar herramientas que les puedan ayudar a mejorar la nutrición de ganado. Y segundo, la genética, que ustedes la conocen muy bien porque son ganaderos de crían ganado de raza, ¿no? Y tercero, las tecnologías reproductivas. Usar algunas cosas que se pueden usar para mejorar esos parámetros con manejo reproductivo. Entonces, la nutrición, que la vaca esté lista para el siguiente empadre lo más pronto posible después del parto. Si tú logras eso, vas a reducir tus intervalos entre partos y vas a aumentar tu tasa de preñez. Porque la tasa de preñez, como ya les dije, si incluyes en el año, al mejorar el intervalo entre partos, automáticamente, así se mantenga todo igual, vas a mejorar la tasa de preñez. Entonces, busquen las herramientas para ayudar con esto. ¿Qué se puede hacer para evitar el estrés del último tercio de la gestación en las vacas? Que es cuando el becerro, el feto, está en su mayor crecimiento. Es cuando más desafiadas están en la parte nutricional. Ayúdenlas en ese momento. Y en el posparto, también, porque viene la lactancia, la involución uterina, todas las cosas que están sucediendo. En el momento del parto, hay que ayudar a la vaca. Entonces, busquen la manera de que esa vaca esté lista para el siguiente empadre lo más pronto posible. Segundo, la genética. Hay que buscar la raza o los cruzamientos basados en precocidad. Por eso de que hablábamos de que el peso al destete sea más alto, los días al primer celo sean menores, que la edad al primer parto sea menor, porque eso te va a dar mayor productividad también. Y adaptabilidad, porque algo que te puede ayudar a que la tasa de preñez sea mayor es que tus vacas no estén sufriendo por estrés calórico o por problemas característicos de cada sitio donde estemos. Entonces tenemos que fijarnos en escoger el ganado, la raza, por esos factores.
precocidad y adaptabilidad. Y las tecnologías reproductivas. Entonces, primero que todo, no vale la pena hacer nada si no estás midiendo. Es mi opinión, ¿ok? Es mi recomendación. Los mejores registros que puedan tener, los mejores números, y usen los números. Ustedes son ganaderos, criadores de ganado de registro. Tienen registro, tienen que tenerlo, pero no los están analizando algunos, ¿entiendes? Revisa a ver cuál es el intervalo de parto de cada vaca. Deberías saber. ¿Hace cuánto tiempo parió esa vaca? Tienes que saberlo y analizarlo. Y eso te va a ayudar a identificar problemas. Si hay una vaca que tiene 2 años que no pare, la identificas, te fijas, hay que sacarla y no se cruza más, no se usa más. Y así igual con todo. La becerra que llegó, en vez de 24 meses, tiene 28 meses apenas pariéndose, esa le sacas el becerro y la sacas de ahí. Ya no tienes que lidiar más con esa genética ni con esa becerra. ¿Okay? Y aquí una cosa de la que yo soy un fanático es tecnologías reproductivas para mejorar o disminuir los días del parto al primer servicio, que es uno de los factores que te va a ayudar a disminuir tus intervalos entre partos, que es la inseminación a tiempo fijo. Supongo que muchos lo están haciendo ya, pero estamos buscando sincronizar y hacer que se preñen las vacas antes de lo que naturalmente hubiera pasado. ¿Okay? Y eso es una estrategia que se puede usar para recortar los intervalos, para disminuir el tiempo que pasa abierta la vaca. Entonces aquí una ilustración bastante sencilla, quizás algunos o todos quizás ya conocen el IATF, pero quería explicar por qué, cómo reduce los intervalos. Tú dices, no, pero es igual que en los toros, se me están preñando el 80% igualito. Pero ¿qué pasa? Normalmente, si no tienes temporada de monta, esto es lo que ves. Monta, al mismo tiempo suceden los partos. Quizás no te das cuenta cuánto tiempo pasa, ya el becerro está grande y por fin se preña la vaca. ¿Ok? Entonces, si los toros están con las vacas todo el tiempo, tanto más importante tener registro porque es mucho más difícil saber cuál es la vaca problema. ¿Ok? Pero si manejan temporada de monta, aquí es donde se nota mucho la diferencia si hacen inseminación a tiempo fijo. El toro va preñando, los toros van preñando poco a poco las vacas y van a estar todos en ese tiempo en que están las vacas sueltas con los toros, van a parir en ese tiempo que van a parir de acuerdo a cómo se preñaron, ¿verdad? Pero cuando tú haces el IATF, tú logras, como quien dice, acordeonar, cerrar el acordeón de las preñeces en las que inseminaste tú mismo. Sincronizamos, inseminamos todas. El primer día de la temporada de monta ya se preñaron el 50%. Técnicamente, puedes preñar la mitad de tus vacas el primer día de la temporada de monta con el IATF. Después haces una siguiente inseminación y luego el toro con repaso. Entonces, ya aquí lo normal es 50% de tasa de preñez de IATF. Es lo que se ha visto, lo que quizás ofrece el técnico que está manejando, el veterinario que está manejando la inseminación. ¿Qué va a pasar? Si el primer día de la temporada de monta preñaste la mitad de las vacas, el primer día de la temporada de parto te van a parir la mitad de las vacas. En la siguiente IATF, que son generalmente 40 días después, puedes preñar la mitad de las mitad que quedaron vacías. Ya después, en la segunda inseminación, tienes el 75% de las vacas preñadas, teóricamente, ¿no? Si sale todo bien. Y después viene el toro de repaso. Ese intervalo va a ser ese mismo 90, 60 días, depende de cómo lo manejen, ¿ok? Si tú 75% lo preñas antes, van a parir antes. Y eso automáticamente te reduce los intervalos. ¿Entiendes? Espero se entienda, pero eso es lo que estás tratando de hacer, es empujar las preñeces al principio y después otra ronda de preñeces y de último sí el repaso con toros, que era lo que... Y esto se ha comprobado en múltiples estudios de Argentina, han hecho un muy buen trabajo en ilustrar cómo y el punto de mayor
retorno es ese. 2 inseminaciones artificiales a tiempo fijo y repaso con toro. Han tratado de hacer 3 IATF sin toro y no queda igual, no preñan tanto como el 2 IATF y el toro. Han tratado de hacer 1 IATF repaso con toro y no preña tanto como 2 IATF y repaso con toro. ¿Entiendes? Entonces es una recomendación. Analicen eso, piénsenlo y conversen con su veterinario a ver si podrían implementar ese tipo de tecnología que yo creo que puede ayudar mucho. Aparte que todas esas preñeces, todos esos becerros que van a ser de mejor calidad porque el semen lo pueden escoger. Pueden ir con las líneas que prefieren, ir con las mejores genéticas para ese caso. ¿Okay? Otra cosa que pasa con la IATF es que aunque no esté la vaca totalmente lista ya todavía no está presentando celos, si la sincronizas, presentan celos o se preñan, así no presenten celos. Entonces logras preñar animales que no iban a salir en celo de ninguna manera. Y si juntas esto con lo que ya hablamos de la parte de la nutrición, de ayudar con la nutrición lo más que se pueda a recuperar ese animal después del parto, mejor resultado puedes tener en estas tecnologías, cuando aplicas estas tecnologías. Ok, pues espero les hayan entendido todo. Estoy muy agradecido porque me hayan tenido aquí y eso es todo por hoy. Estoy a la orden para cualquier pregunta o comentario al respecto.